Echemos un vistazo en este vídeo a la teoría principal del complemento directo. Lo primero de todo en el que es lo tenéis desde el punto de vista del significado, que quizá para el análisis sintáctico no sea más práctico. Lo que hace es delimitar el significado del verbo. Vamos a ver que el complemento directo aparece con verbos que necesitan de un complemento para completar su significado. Entonces, desde el punto de vista de la forma o qué sintagmas pueden ser complemento directo, pues dos. Un sintagma nominal o un sintagma preposicional, siempre encabezado por la preposición a, solamente cuando haga referencia a una persona. Nunca vamos a encontrar un complemento directo que sea un sintagma preposicional con una preposición distinta de a, o un complemento directo que sea un sintagma preposicional con a si no hace referencia a persona. Entonces, para que veamos dos ejemplos, uno con un sintagma nominal, querría unos zapatos nuevos de color azul oscuro. Esto sería el sintagma verbal, predicado verbal, y unos zapatos nuevos de color azul oscuro sería el sintagma nominal, complemento directo. Y en el caso del ejemplo de abajo, veremos a Javier la semana que viene, sintagma verbal, predicado verbal, y a Javier sería el sintagma preposicional, complemento directo. ¿Por qué o cómo lo reconocemos? Pues ahora volvemos a las oraciones, pero vamos a ver. ¿Cómo se reconoce? Hay dos formas. La primera es sustituirlo por el pronombre átono. Lo, la, los, las, dependiendo de si es masculino o femenino, singular o plural. ¿Qué problema tenemos en Castilla? Que tendemos al leísmo. Y que entonces hay ocasiones en las que cuando el complemento directo hace referencia a persona nos sonaría mejor le que lo. Y eso nos puede llevar a confundir, como os he puesto aquí, el complemento directo con el indirecto. Fijaos en el ejemplo de abajo. Vi a Pablo. Vi es el verbo, sintagma verbal, predicado verbal, y a Pablo es el complemento directo, un sintagma preposicional porque es de persona. Nos sale decir le vi, cuando en realidad lo correcto sería lo vi. ¿Vale? Que es lo mismo que nos pasaría aquí arriba. Veremos a Javier la semana que viene. Nos saldría más le veremos que lo veremos, que sería lo correcto. ¿Vale? De hecho, complemento directo lo sustituiríamos por lo, igual que complemento directo, aquí también tendríamos que sustituirlo por lo. Para evitar esto, ¿qué hacemos? Lo que nos resulta más útil. Pasar la oración a pasiva. En el paso de la oración activa a pasiva, el complemento directo de la activa pasa a ser el sujeto de la oración pasiva. Entonces, veamos una oración como la de abajo. Jaime ha instalado el nuevo acuario de ese establecimiento. Ha instalado el verbo. Jaime, sintagma nominal sujeto, ha instalado el nuevo acuario del establecimiento, sintagma verbal, predicado verbal. El nuevo acuario de ese establecimiento, sintagma nominal, complemento directo. Con la primera prueba, Jaime lo ha instalado. Con la segunda prueba, el nuevo acuario de ese establecimiento ha sido instalado por Jaime. De tal manera que lo que era en esta oración complemento directo es en esta oración sujeto de pasiva. Si lo hago con lo de arriba, con la de Pablo, que nos podía dar un problema, vi a Pablo. Pablo fue visto por mí. Y si os fijáis, el complemento directo de aquí es el sujeto de aquí. Igual que pasaría con la de Javier. ¿Vale? Javier será visto por nosotros, en este caso, la semana que viene. Y lo que aquí es complemento directo, aquí es el sujeto de la pasiva. Por si acaso alguien no lo recuerda, ¿cómo se pasa una oración activa a pasiva? Hay que seguir 3 pasos. El primero,
¿Cómo se hace la voz? Perdonad, aquí hay un error, no es la voz pasiva, no es la voz activa, es la voz pasiva. Pues la voz pasiva se hace con el verbo ser en el mismo tiempo verbal. En el mismo tiempo verbal en que está el verbo que estamos conjugando, ahora os explico más despacio lo que quiere decir eso, y el participio del verbo que estamos conjugando. Por ejemplo, tengo el verbo cantó, pretérito perfecto simple. Pasiva, fue cantada, fue en pretérito perfecto simple más el participio del verbo cantar. Ha dibujado, pretérito perfecto compuesto. Tengo el verbo ser en pretérito perfecto compuesto más el participio del verbo dibujar. Siguiente paso. El sujeto de la oración activa pasa a ser complemento agente de la oración pasiva. ¿Qué es el complemento agente? Lo tenéis en otro vídeo, pero es un sintagma preposicional encabezado por. Y os he puesto aquí. En el caso de que sea un pronombre personal, hay que adaptar el pronombre. ¿Por qué? Porque cuando el sujeto es yo, al llevar preposición tiene que ser mí. Yo canto flamenco, esto se convierte en complemento agente y el flamenco es cantado por mí. Y si os fijáis, que es lo que veíamos antes, canto presente indicativo es presente indicativo más participio de cantar. El último paso que tengo que dar. Complemento directo de la oración activa, sujeto de la oración pasiva. Y os he puesto aquí, aunque ya lo supondréis y os saldrá solo, si el complemento directo lleva a, hay que quitarla, porque el sujeto no lleva preposición, y en el caso de que sea un pronombre personal, como veíamos antes, hay que adaptarlo. Por ejemplo, viste a Marcos. Marcos, esto es el complemento directo, si os fijáis aquí es sujeto de la pasiva, he quitado la preposición, que no está aquí. Fue visto, lo que decíamos antes, esto pretérito perfecto simple y participio de ver. Y luego, por ti. Esto, que es el complemento agente, es el sujeto omitido de viste, que es yo, que es tú. Tú viste a Marcos, en este caso es por con la preposición y ti con esa adaptación. Esta es la manera de hacerla pasiva, para el que no lo recordara. Lo último, esos consejillos que os dejo para que no confundáis los complementos con otros complementos. Os he puesto, lo habitual es que en cada oración haya un solo complemento directo, pero podemos encontrar dos cuando son correferenciales. ¿Esto qué quiere decir? Que están duplicados y que uno de ellos es el pronombre lo, la, los, las y el otro es el complemento directo normal, digamos, que es un sintagma nominal o un sintagma preposicional. Creo que lo veréis más claro con el ejemplo que con toda la teoría de aquí arriba. Fijaos, este cuadro de ahí lo pintó mi abuelo. Verbo, pintó. Sujeto, mi abuelo. Sintagma nominal sujeto, determinante y núcleo. Sintagma verbal, predicado verbal. Pintó el núcleo verbo lo y ese cuadro de ahí. Ese cuadro de ahí, sintagma nominal, complemento directo. Determinante, núcleo, sintagma preposicional, complemento del nombre, enlace, sintagma adverbial, término y núcleo. ¿Qué es el lo? Sintagma nominal, complemento directo, núcleo. Cuando aparezca lo en una oración que no tiene un verbo ser, estar o parecer, siempre será complemento directo. No obstante, ese cuadro de ahí fue pintado por mi abuelo. Por si alguien tenía la duda de por qué ese cuadro de ahí es el complemento directo, veis que es sujeto de la pasiva. ¿Que lo cambio por lo? Mi abuelo lo pintó. Y lo he sustituido. ¿Qué ocurre? Que en el momento en el que el cuadro lo pongo delante del verbo, necesito duplicarlo con el lo.
Por eso tengo dos complementos directos, que si os fijáis son lo mismo, porque si ordeno la oración y pongo sujeto, verbo y predicado, no me aparecería el lo. Y la oración que yo tendría es: mi abuelo pintó ese cuadro de ahí. Y si os fijáis, cuando el complemento directo pasa a su lugar habitual, el lo desaparece, no lo necesito porque ya no está antepuesto. En el caso de que aparezcan dos, siempre será porque son correferenciales. ¿Qué otra cosilla os comento aquí? En algunas ocasiones se confunde el complemento directo con el indirecto. ¿Por qué? Por los ejemplos que hemos visto arriba. Pero aún así os lo dejo aquí en el apartado de recordatorios. Llama a tu madre esta tarde. Llama, verbo. A tu madre. Os sale llámala porque aquí es femenino, pero si no a lo mejor os costaría. Es que tu madre, porque estamos en imperativo, sea llamada. ¿Vale? Pondríamos tu madre sea llamada. Es decir, esto sería el sujeto de la pasiva. Llámala. ¿Vale? Aquí esto es complemento directo. Sin embargo, escribe una carta a tu madre. Una carta es el complemento directo y a tu madre es el complemento indirecto. ¿De acuerdo? Porque sería se la escribe. El la sustituye a la carta y el se a tu madre. ¿De acuerdo? Aun siendo los dos el sintagma preposicional con a. ¿Qué más cosas os he puesto por aquí? Os he puesto también, porque en esto muchas veces os confundís, que los pronombres me, te, se, nos y os solamente pueden ser o complemento directo o complemento indirecto. Para esto de aquí no os saca de muchas dudas, pero es que llegamos a oraciones como la que tenéis debajo, que me sirve también para lo siguiente, y ponéis muchas veces estos pronombres como sujeto. Lo otro, y ya vemos estos dos puntos o estos dos consejos en un solo ejemplo. Preguntarle que al verbo para reconocer el complemento directo induce a error. En general, salvo en los circunstanciales, que son un caso excepcional, si al verbo le pregunto tonterías, el verbo me contesta estupideces. Entonces, ¿te gustan los juegos de mesa? Gustan es el verbo. Lo primero de todo, ¿qué pasa si le pregunto al verbo ¿qué te gustan? Que es la pregunta que hacéis a veces para el complemento directo, que me va a decir los juegos de mesa. Y entonces, cuando le ponga aquí a la oración complemento directo, lo que me van a poner es un 0 al lado de la oración, porque esto de aquí es incorrecto. ¿De acuerdo? Es incorrecto porque en este caso los juegos de mesa realizan la función de sujeto. ¿Te gustan los juegos de mesa? Te gusta el juego de mesa. Y con respecto a lo otro que os decía, muchas veces ocurre que cuando aquí le habéis preguntado al verbo y le habéis colocado complemento directo, al te lo ponéis como sujeto. Sintagma nominal sujeto. O me decís que es un sujeto omitido a ti o cosas por el estilo. Entonces, que tengáis en mente que este te que tengo aquí solamente puede ser o complemento directo o complemento indirecto. En este caso, esto sujeto, esto predicado y este te de aquí un complemento indirecto. ¿Vale? Pero que sabiendo de antemano que me, te, se, nos y os solamente son o directo o indirecto, solamente puedo variar entre esos dos. Y ya el último recordatorio con respecto al complemento directo, tened cuidado porque con los verbos ser, estar y parecer nunca va a haber complemento directo. Lo confundís porque el atributo también se sustituye por lo, pero el lo del atributo es neutro y el del complemento directo es masculino. Entonces, busco el verbo lo primero. Una vez que he localizado el verbo y veo que el verbo es ser, automáticamente tengo que descartar que en esta oración haya complemento directo. Tengo que tener claro que nunca lo va a haber. Y esos nuevos vecinos son unas personas maravillosas. Lo son, pero este lo que me está diciendo es que esto de aquí es un sintagma nominal atributo.
neutro, porque de hecho si os fijáis esto es plural y aunque esto sea plural y esto sea plural, el lo que utilizo es un lo neutro. Sin embargo, en el caso de que fuera complemento directo, tengo tienen, esos nuevos vecinos es el sintagma nominal sujeto, tienen un coche muy viejo, sintagma verbal, predicado verbal, y un coche muy viejo sí que es complemento directo. Digo lo tienen. Pero en este caso este lo es masculino singular, porque si en lugar de un coche muy viejo lo que tienen es una tarta, diría la tienen. Entonces, teniendo cuidado con estas cosillas y teniendo en cuenta lo anterior, no deberíamos tener problemas con el complemento directo.